hay una relación directa entre crisis sanitaria y económica y acción colectiva. Esto especialmente se da en aquellas sociedades donde se viene gestando un ciclo de movilizaciones sociales desde antes de la pandemia, para reclamar a los gobiernos por políticas que atentan contra el pueblo, contra sus derechos, contra los sectores más necesitados históricamente, más excluidos históricamente. Políticas que responden a lo que se conoce como neoliberalismo. Esto se ve claramente en el caso de Ecuador, de Colombia y de Chile. En el caso de Ecuador, que es el caso que más conozco por mi trayectoria académica y de investigación, en los últimos 2 años se viene expresando un fuerte malestar contra el modelo económico y social que implementa el gobierno de Lenín Moreno. El pico de ese ciclo de protestas sociales, de malestar, fue en octubre del año pasado, del año 2019. Ese mes salieron a las calles a protestar de forma conjunta distintos actores sociales, como estudiantes, el movimiento indígena, el movimiento feminista, trabajadores sindicalizados, para rechazar un paquete de medidas que el gobierno había anunciado, medidas como el retiro de subsidios, flexibilización laboral, futuras privatizaciones de empresas. Este gran movimiento popular que se expresó en las calles de forma democrática y pacífica logró una victoria e hizo retroceder al gobierno. Pero ¿qué ocurrió con el estallido de la pandemia? La pandemia vino a debilitar esa fuerza popular en dos sentidos. Por un lado, la pandemia activó un real miedo al contagio, sobre todo en un país en el que se ha debilitado muchísimo su sistema sanitario y de salud. Y el Estado prácticamente no existe. Es uno de los países latinoamericanos con mayor cantidad de contagios y fallecidos por el COVID-19. Esto hizo que la fuerza que alcanzó el movimiento popular de protesta en las calles ya no pudiera seguir sosteniéndose. Las redes sociales y las redes comunitarias en los barrios pasaron a ser los espacios para mantener los lazos colectivos. Los vecinos ayudándose mutuamente, la gente tratando de gestionarse, por ejemplo, vía Twitter para conseguir insumos de salud y salvar sus vidas, etc. En segundo lugar, la pandemia actuó como un catalizador para que el gobierno termine de implementar su agenda de políticas neoliberales contra el pueblo. El gobierno aprovechó el confinamiento obligatorio de la gente para aprobar leyes en el Congreso que atentan contra los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, porque permite los despidos, leyes que favorecen a los grandes empresarios y a los bancos y permiten además vender las empresas públicas como está ocurriendo en este momento. El gobierno se aseguró que la gente no saldría a las calles a protestar por el miedo al contagio y porque además el gobierno estableció un estado de excepción, que esto se tradujo en toque de queda y en militarización de las calles. Quiero pensar qué nos ha pasado en esta época de esta cosa. La primera, la más grave, la que nos tiene muy mal, es esta. Siguen matando líderes sociales en Colombia. El panorama en Colombia es un poco frustrante, realmente estamos preocupados. La economía no funciona, el gobierno está a favor de los ricos. Duque, nuestro presidente, es un gran meme, es el rey de los memes, es un excelente presentador de televisión, descubrió su vocación, pero es un mal gobernante y líder de este momento del país. Y por otro lado, la crítica social está en esto, en las redes, pero no pasamos a otra parte. En Colombia no estamos contentos. El virus sacó a relucir que somos una sociedad enferma, que sigue matando los líderes sociales. O Brasil vem enfrentando nos últimos anos, especialmente depois do golpe parlamentar de 2016, um avanço de políticas neoliberais que atinge vários setores, fragilizando a legislação trabalhista, a reforma previdenciária, flexibilizando as ações ambientais, privatizando a educação pública e o saneamento básico. A sociedade civil organizada precisa reformular sua agenda e construir novos mecanismos e estratégias de luta e de enfrentamento. Respecto de los desafíos de las organizaciones colectivas, me parece que son variados y que van a tener que ver con... Hay un hecho ineludible que es esta pandemia produce una crisis económica
que es una crisis económica que se asienta sobre una situación ya crítica. Y en ese sentido me parece que parte del debate de las organizaciones va a estar ver por un lado, cómo se mejoran condiciones de vida, cómo se preservan, pero también cuestiones que tienen que ver con, vinculados sobre todo a dos grandes cuestiones que me parece que estaban en crisis o que estaban en proceso, sí, una en crisis y otra en proceso de transformación. Una es el sistema sanitario. Evidentemente había un problema que tiene que ver mucho con el desfinanciamiento de los últimos años, pero que no necesariamente. Es decir, todos los procesos de privatización de salud, me parece que esta pandemia da lugar a pensar que son parte del problema, por un lado, y por el otro lado las transformaciones en el mundo del trabajo, que algunas ya había vinculadas al teletrabajo, que tenía que ver con las economías de plataforma, y que esto acelera de manera importantísima. En muchos lugares del Perú que tienen una historia importante de conflictividad minera, se ha podido ver que a largo plazo ocurre una emergencia y empoderamiento de las organizaciones de base, muchas organizaciones campesinas, indígenas o agrícolas que por varias décadas habían experimentado, sufrido un debilitamiento institucional, tuvieron que fortalecerse en términos organizativos para ponerse a la mina con un mejor pie. Lo interesante es que esta reorganización de lo social estaba teniendo un papel fundamental durante la pandemia. Muchas de estas organizaciones, aprovechando su enraizamiento social, están tomando medidas de prevención y control para frenar la expansión del virus en zonas rurales, ahí donde la llegada del Estado es mínima o inexistente. Son las consecuencias no previstas de la conflictividad. Esta conflictividad ha dejado al campo peruano con un capital social valiosísimo para estos difíciles momentos. Estoy seguro que en muchos lugares del Perú estas organizaciones saldrán más fortalecidas y revitalizadas luego de la pandemia, debido a la legitimidad y a los nuevos roles que vienen sumando y frente a un Estado que cada vez es más frágil. Suena paradójico, pero muy posiblemente en los próximos escenarios de protesta post-pandemia, estas agrupaciones contarán con una base social más ancha para hacer frente ya no a la expansión del virus, sino a la expansión de la minería em seus territórios. E esse momento que nós estamos passando no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro, é o momento de repensarmos o nosso lugar no mundo, o nosso papel enquanto pesquisadores e militantes. De que forma nós podemos reconfigurar as lutas, de que forma podemos repensar o agir coletivamente. Nesse momento, é importantíssimo que as nossas bandeiras de lutas elas se juntem, elas dialoguem. Esse momento da pandemia exige de nós, professores, pesquisadores, cientistas sociais, um momento de reflexão, porque tudo que atinge a mim atinge o outro. E aí a importância de se pensar na educação popular, nesse contexto onde as lutas populares, as lutas sociais, elas aumentam em todos os lugares geográficos. E aí a gente observa especialmente as desigualdades, as injustiças, elas aumentam com esse momento da pandemia. Historicamente, grupos sociais, grupos populares são excluídos historicamente, são subjugados, são explorados, e nesse momento da pandemia isso fica muito claro. Então, diante desse contexto, precisamos unir forças, repensar as estratégias de luta, porque após esse momento nós teremos desafios imensos, especialmente construir em rede possibilidades de articulações para resistir a toda forma de injustiça, desigualdade, exploração, desumanização que passamos. Então, esse momento é um momento de grande aprendizado e vamos sair sim desse momento fortes e resistentes se soubermos trabalhar coletivamente.